Embajador de los Estados Unidos habla de dejar el régimen para empezar a mejorar la economía de El Salvador. ¿Estarías de acuerdo? Además, 20 empleados de la Asamblea Legislativa desaparecieron. La razón, aquí te la cuento. Y la Fiscalía va por Rodolfo Parker. Decimas hoy. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos como siempre. Activa la campanita de las notificaciones si aún no lo has hecho. Vamos a empezar hablando de la comisión que ha llegado a su fin, la comisión de las ONG fachadas. Ahora ya quedó claro de que aquí ocuparon el tema de las ONGs simplemente para robar. ONGs, fundaciones y asociaciones que recibieron dinero público desde el año 2011 hasta el año 2020. Suma que al final responde a 279 millones de dólares que fueron dados de parte de esta Asamblea Legislativa a ONGs. Nuestro país está harto del tipo de políticos que solo se aprovechaban de sus puestos para lucrarse. Entraban pobres, endeudados y salían ricos. Nosotros como comisión hemos cumplido con nuestra tarea de investigar y de poner en evidencia todos los mecanismos corruptos que han utilizado en el pasado para poder robarse el dinero. Este órgano del Estado... Bueno, escuchaban las declaraciones que daban todos los miembros de esa comisión de la ONG Fachadas. Ellos han presentado el día de hoy en sesión plenaria las conclusiones de esa comisión y ya será la Fiscalía a quien le compete empezar a investigar todo eso. Son 279 millones de dólares que llegaron a manos de esas ONG. Será la Fiscalía que indague si realmente se utilizaron para lo que eran esos fondos o si fueron ahí al hábito del buen ahorro que tenían algunos amiguitos del FMLN y también los areneros. Eso viene desde hace tiempo. Y en ese marco también la Fiscalía ha empezado una investigación, una demanda civil contra el exdiputado Rodolfo Parker y su familia acusados de enriquecimiento ilícito. Por eso mismo ya está ya en prisión el Sandy John. 2.311.000 dólares son los que deberá justificar Rodolfo Parker, según la Fiscalía. La unidad especializada de delitos contra la corrupción, estamos en esta mañana ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, presentando la demanda del proceso de enriquecimiento ilícito contra el señor Rodolfo Antonio Parker Soto, en su calidad de funcionario público como diputado propietario de la Asamblea Legislativa por el Departamento de San Salvador, por los partidos políticos La Esperanza y Demócrata Cristiano. Al señor Rodolfo Antonio Parker Soto se le está demandando en esta oportunidad por 18 irregularidades que no pudo justificar ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, en los rubros de depósitos 50 corrientes, adquisición de vehículos, pago a préstamos de adquisición de vivienda, consolidación de deuda, pagos a tarjetas de crédito y un resultado negativo entre sus ingresos y gastos. Asimismo, se demanda a su grupo familiar integrado por la esposa Cristina Renate Guay de Parker, en los rubros de los depósitos en efectivo por medio de cheques propios y de otros, pago en efectivo a tarjetas de crédito. Aquí. Bueno, ahí escuchaban las investigaciones que tiene la Fiscalía contra el exdiputado Rodolfo Parker, la esposa, el hijo y la hija de ambos. Parece que aquí había mucha unión, había más de 500.000 dólares que la esposa de Rodolfo Parker no pudo justificar, más de 900.000 dólares que el hijo de Rodolfo Parker hijo, tampoco pudo justificar. Vaya unión que se tenían. Por eso la Fiscalía ha iniciado ese proceso de enriquecimiento ilícito. Ese es el hábito del buen ahorro. Miren, entraban con la casa hipotecada, salían que pagaron la deuda, pagaron todos los créditos, de repente tenían sus milloncitos en la cuenta. ¿Y de dónde venía ese dinero? Pues ahí debe de haber algún vínculo con ese tema relacionado de las ONG fachadas. Y volviendo a hablar del tema de la Asamblea Legislativa, resulta que alrededor de 20 empleados abandonaron su lugar. ¿Y por qué dejaron su empleo? Porque se les pidió los antecedentes penales, se les pidió
eso a toditos los empleados de la asamblea, y estos prefirieron perder su empleo a presentarlo. Fueron alrededor de 20, creo, de hecho puede ser una publicación ahora al mediodía, exactamente de lo que trajo eso. Fueron el 95% las personas que presentaron su documentación. Hubieron gente alrededor de 20 que simplemente no presentaron, o sea, se fueron. Nosotros vamos a pasar ese reporte también, porque es un poco sospechoso también de que simplemente no hayan presentado sus antecedentes penales y la solvencia de la Policía Nacional, la que se pidió. Entonces, el reporte sí ya lo tenemos, pero lo voy a publicar en esos momentos. Bueno, escuchaban las declaraciones que daba el presidente de la Asamblea Legislativa. Es bastante sospechoso. No quisieron presentar ni la solvencia de la PNC ni los antecedentes penales. No volvieron a la Asamblea Legislativa, y eso seguramente es porque tenían algún vínculo relacionado a las maras. Ahora vamos a hablar de la novia del pueblo, la alcaldesa. Miren, ahí anda vestida de blanco como novia, como la novia que quería ser de Soyapango. Y ahí esa foto que no le favorece, que parece como que está sacando los cachos del diablo. Y es que hoy ella tuvo un beneficio en su caso. Eso no quiere decir que estará libre, porque son varios casos los que ella tiene pendiente. Fue absolvida del delito de resistencia, es decir, que cuando la policía llegó por ella a la alcaldía de Soyapango, la señora, tengo entendido, se encerró. Y eso es un delito y se llama resistencia. De ese delito, pues, el juez dijo que no había suficiente evidencia y ya pues quedó libre, pero pues tiene varios casos pendientes. No sé qué va a dictaminar aquí la ley, si va a continuar los demás procesos en libertad o seguirá guardadita como lo está. Uno de los delitos que pesa sobre ella es malversación de fondos. La alcaldesa, recordemos que llegó a la comuna de Soyapango bajo la bandera de Nuevas Ideas, la novia del pueblo que le falló a todo el pueblo. Ahora vamos a hablar del embajador de los Estados Unidos, que acuñado lo que hablábamos ayer de gato encerrado, y que decía que que el presidente se equivocó diciendo que el 60, que no era el 60%, que era 6 de cada 10 salvadoreños que querían hacer migración a la inversa. Pues el embajador confirma lo que decíamos. Creo que hemos bajado, si no me equivoco, estamos en un 40%. Que hemos bajado en el número de salvadoreños que encuentran ahí por la vía irregular. Y es muy buena noticia, no solo es buena noticia para El Salvador, porque estamos hablando de gente que ustedes necesiten aquí, trabajando, prestando energías a la economía. Entonces, a mí me da mucho gusto ver que esa gente, que ahora se queden más gente cada vez en El Salvador, y que gente como esas están trabajando para sacarse adelante. Creo que hemos bajado. Escuchaban las declaraciones que daba el embajador Ronald Johnson, hablando de que más gente se queda en El Salvador, más gente piensa, pongo mi negocio, consigo un empleo, menos gente dice, voy a cruzar la frontera ilegalmente arriesgando a perder la vida. Un 40%, cuando antes en gobiernos anteriores vimos cómo la gente se organizaba en grupos para hacer esa gran migración masiva. Y lo veíamos, se juntaban ahí en la plaza y todos salían, unas imágenes sumamente crueles, familias completas con sus bebés en cochecitos y todos haciendo esa caravana, intentando llegar ilegalmente a los Estados Unidos. Y hoy un 40% se ha reducido esa cifra. La verdad es sorprendente, y ese logro se debe debido al régimen. Pero a pesar de eso, hay muchas voces que diariamente se suman a decir hay que levantar el régimen. Una manchita cayó sobre la Fuerza Armada durante estos días y Claudia Ortiz fue la primera en decir, miren, momento de levantar el régimen. Y quiero decir que en estos momentos el tema se vuelve bastante delicado por si tiene ahí niños. Resulta que el pasado domingo fueron detenidos miembros de la Fuerza Armada por el tema de una acusación bastante seria. Parece que ellos violaron a una joven de 13 años,
ellos ya han sido detenidos. Claudio Ortiz dice que motivo suficiente para levantar el régimen. ¿Usted qué opina? Aquí está el ministro de la Defensa dando la cara para aclarar la situación. Es lamentable que se den casos como esos, más viniendo de una persona a la cual nosotros, el alto mando, todas las semanas nos reunimos, visitamos todos los cuarteles de nuestro país, nos reunimos con los soldados, les explicamos las reglas del juego, el respeto a los derechos humanos. Todos hablamos de casos como esos, donde hay que respetar a las mujeres, hay que respetar todo. Y ellos están bien claros que el que comete un delito como eso, la Fuerza Armada lo pone inmediato a disposición de las autoridades competentes para que respondan por cualquier delito que hayan cometido. Así es que en este caso igual ya la Fiscalía tiene el caso, le colaboramos y si es un sargento, ¿verdad? Sí, y si salen y hay 3 los otros soldados que estaban con él, que ahí aparece como, y inmediatamente la autoridad tiene que proceder como un delincuente normal. Así es que van a colaborar ustedes para que eso se aclare y exactamente, se respete. Porque hay un rol importante de respeto que tienen los militares hacia las acciones que hacen hoy en día, ¿no? Bueno, escuchaban las declaraciones que daba el ministro de la Defensa, Merino Monroy. Estamos colaborando con la Fiscalía, aquí no estamos encubriendo a nadie, ya la Fiscalía tiene el caso de esa situación que se dio. Claudio Ortiz dice no, esto se debe ya que supuestamente a la joven se la amenazó que si no cedía iba a ser procesada por agrupaciones ilícitas, se le iba a aplicar el régimen. Entonces ella vincula esa situación para decir, miren, es momento de levantar el régimen porque los policías, porque los militares están abusando del poder que se les ha dado. Como decía el ministro Merino, es que se está procediendo contra ellos como cualquier otro delincuente. Quizás habría más que solo proceder, sino que eso sirva de lección para que tú puedes ser policía y tú puedes ser militar, pero las leyes también se cumplen y tú tienes que responder por los delitos aunque tengas un uniforme. Pero escuchemos lo que dice Claudia. Antes de atender sus preguntas, quiero hacer referencia de manera particular al caso lamentable y grave de violación de una niña por parte de agentes de autoridad, elementos de la Fuerza Armada. Este caso creo que está conmocionando a la sociedad y nos hace preguntarnos cuál es la diferencia entre una niña que es violada bajo la coerción de un pandillero o una niña que es violada bajo la coerción de un militar. No hay ninguna diferencia. Según testimonio de la víctima, el agente de autoridad la amenazó con aplicarle el régimen de detención, de recepción, llevársela presa a ella y a su familia si no accedía a ser abusada sexualmente. Esto es grave. Es gravísimo y deja en evidencia que la raíz del problema de la violencia en El Salvador sigue estando ahí. La violencia especialmente hacia las mujeres y las niñas. Y también me parece que deja en evidencia que siempre aquella población más vulnerable termina siendo víctima de un sector de la población privilegiado que se siente que puede estar por encima de la ley y por encima de los derechos de los demás. ¿Van a aplicarle a este agente de autoridad el régimen de excepción? ¿Van a exhibirlo o van a exhibir al grupo que le acompañaba, así como han exhibido a otras personas que han sido acusadas de delitos? ¿O se le va a proteger? Bueno, escuchaban las declaraciones que daba Claudio Ortiz. Ya el ministro Merino Monroy por la mañana declaraba que contra ellos ya hay un proceso que ya está en manos de la Fiscalía. Serán las autoridades que determinen, como decía Claudia, si se presentan. Yo creo que sí, para que sirva de lección. En ese caso estoy de acuerdo, porque nadie está defendiendo a estos malos agentes. Lamentablemente hay mucha gente enferma de la cabeza en todas
instituciones sedientos de poder que creen que porque tienen un cargo pueden pisotear a la gente, y en ese caso las autoridades han hecho caso de la demanda y ya se está procediendo contra estos militares, pero no por esa mancha, no por ese error que ha caído sobre esa institución se va a decir todo es malo en el régimen, se va a decir levanten el régimen. Creo que eso no debería de ser así, pero ligado a ese tema les comparto esas declaraciones que ha dado el embajador de los Estados Unidos sobre que El Salvador debería, y que ellos están dispuestos a acompañar a El Salvador a ir dejando, hacer una transición entre el régimen a la economía. Septiembre de 2021. Bueno, lo que decimos hace 2 años de ese proceso ya está ahí, todos lo pueden leer. Yo creo que lo importante ahora es trabajar con El Salvador para mejorar la economía, para ayudarles en el momento en que van a transitar de estado de excepción a algo diferente, van a volver a la plena respeto para el debido proceso de la ley, y queremos apoyar ese proceso porque no quieren perder lo que han ganado en campo de seguridad pública. Me gusta que dice cuando, o sea, da clara de que es en el momento en el que El Salvador, en el momento en que el presidente y su gabinete de seguridad lo decidan, ellos van a apoyar ese proceso, porque efectivamente se han hecho bastante virales las declaraciones que daba un criminólogo, Misael Rivas, si no me equivoco, donde él hablaba de que hay que levantar el régimen. Como él, hay muchas personas que dicen ya es momento de levantar el régimen, y al final pues se respeta su opinión, pero como lo dice él, tiene que ser un proceso de transición. No solo puede ser que de un día para otro los diputados no aprueben un mes más el régimen, que la gente no se va a dar cuenta, o hoy no lo aprobamos, el promés. Sí tiene que irse midiendo, que de hecho hoy salía por ahí una nota de un periodista donde hablaba de unos informes o supuestos informes que se han salido a la luz, estos informes que pues a pesar de que el gobierno va ganando la batalla, alrededor de 42,000 miembros estarían libres. Muchos de ellos son colaboradores que por algún motivo pues cuesta determinar quién o qué grado de culpabilidad tiene, así que la tarea que tiene el gobierno de hacer ese proceso de transición es bastante delicada. Cambiando de tema, vamos a hablar de la noticia que ha llamado la atención, y es que el día de hoy el astronauta Fran Rubio volvió a Tierra después de estar 371 días en el espacio. La mamá de Fran Rubio, salvadoreña de nacimiento, estaba aquí en la Tierra viendo el proceso en el que la nave espacial retornaba a la Tierra, así que pronto veremos a Fran Rubio, que ha prometido visitar El Salvador en diciembre, y cómo no, pues si por sus venas corre sangre salvadoreña, y va a venir por sus pancitos con pollo y sus tamalitos que sin duda la mamá, la señora Mirna, ahí en Conchagua estaba viendo, ahí la ven en pantalla, en Conchagua La Unión, estaba viendo ese preciso momento en que su hijo volvió a la Tierra. Parte de lo que ha estado pasando, brevemente le comento que al fin le dieron una entrevista a Fernando del Rincón, ya que el presidente Bukele no le da una entrevista, pues sí le dieron una. Javier Milei, el candidato a la presidencia en Argentina, le dio una entrevista y que se puso su mejor saco, su gelatina en el pelo, y se fue para Argentina para la entrevista. Y saben que lo dejaron plantado como novia de pueblo, lo dejaron. Sí, tanto así que durante el viaje veníamos con toda la tranquilidad, teníamos la entrevista con el señor Milei, y menos de un día antes de la entrevista, se cancela misteriosamente. ¿Por qué le digo misteriosamente? Bueno, ahí escuchaban la queja de Fernando del Rincón. Hasta aquí las noticias. Gracias a todos los que siempre me apoyan dejando manita arriba y un comentario en este video. Nos veremos mañana. Saludos.